Señoras y señores, se encuentra con nosotros el secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer. A continuación, daremos inicio con la conferencia magistral Reforma Educativa. Para dar inicio, cedo la palabra al presentador, Carlos Noriega Arias, vicepresidente de la CONCAMIN. Muy buenas tardes a todos. Señoras y señores, es un honor para la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos recibir al secretario de Educación, maestro Aurelio Nuño Mayer. Para nosotros, en CONCAMIN, ha sido uno de los ejes principales el trabajar en la creación de talento. Nuestro presidente Manuel Herrera ha fundamentado este eje como uno de los principales para el desarrollo industrial, para las necesidades de todas nuestras empresas. En CONCAMIN hemos trabajado en educación en 4 pilares: el sistema educativo formal, que son cerca de 35 millones de mexicanos, el quinto más grande del mundo. En la parte estructural, la vinculación con la Secretaría de Educación ha sido de manera más importante los logros que se han hecho. El secretario de Educación estuvo en el equipo de transición recibiendo todas las propuestas por la parte empresarial de educación. De ahí el conocimiento que tiene de nuestras necesidades. De estas propuestas hemos ya cumplimentado, hemos logrado el 82% de ellas, por lo cual estamos muy agradecidos de esta gran relación y del gran apoyo que estamos recibiendo. Nosotros necesitamos preparar a nuestra gente para competir en este México que todos queremos, de primer mundo, este talento que necesitamos, este desarrollo que estamos haciendo. El segundo pilar es la parte de la población económicamente activa, que hay que capacitarlos, reeducarlos, transformarlos. Ahí hay un eje muy importante que desde la educación se está promoviendo, esta educación dual, donde se inserta a los alumnos en edad temprana a que empiecen a trabajar en las empresas. Esto ha sido también una gran creación del secretario Nuño y nos está apoyando mucho en la parte de esta vinculación. El tercer eje que trabajamos también es abatir el rezago educativo. Todos ustedes están enterados que tenemos 30 millones de mexicanos mayores de 15 años que no terminaron su educación básica. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo los podemos transformar? Darles esta oportunidad. Entonces hemos trabajado con la certificación de competencias laborales, básicamente con el conocer y con el sistema educativo. Ahí estamos haciendo una gran transformación, darles oportunidad a todos estos mexicanos. Y por último, el cuarto pilar que estamos trabajando en educación son todas estas fundaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de la educación. Trabajamos con más de 200. Muchos de ustedes apoyan a todas las escuelas, están dando facilidades para mejorar. Tenemos aquí en Monterrey un gran ejemplo de una escuela que apoya a una de las grandes empresas aquí a nivel internacional, los estándares y los logros que tiene. Este gran esfuerzo está liderado en este momento por el secretario Aurelio Nuño Mayer, al cual le agradecemos que nos presente cuál es su visión, hacia dónde vamos a educación y qué podemos lograr. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿ahí me escuchan? No, ¿verdad? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradezco muchísimo esta invitación. Muchas gracias, Manuel, por esta invitación, que me da mucho gusto poder el día de hoy estar con ustedes y poder compartir algunas reflexiones. Muchas gracias, Carlos, por esta introducción tan amable.
que nos has hecho. Saludo a muchos muy buenos amigos que el día de hoy nos acompañan, empresarios, muchos aquí de Monterrey, y muy buenos amigos que me da gusto de saludar, presidentes de otras cámaras, en fin, a todos, gracias por acompañarnos, compañeros de gobierno, muchas gracias por estar aquí. Y permítanme, sin mayor preámbulo, empezar, porque sé que no tenemos mucho tiempo, ya no tardará mucho en que llegue el señor presidente y podamos tener la comida. Y en el tiempo que podamos tener, lo que más me interesa, si ustedes están de acuerdo, es que podamos tener un diálogo y que podamos tener todas las preguntas que ustedes quieran. Nada más a forma de introducción me gustaría dividir mi mensaje en 3 partes. La primera, porque sé que existe un gran interés y además es lo que ahorita nos está ocupando de tiempo completo, es el proceso de enfrentar el regreso a clases y la reconstrucción de las escuelas que han sido dañadas por 2 sismos en gran parte del centro y del sur del país. Y déjenme darles nada más los números que tenemos hasta ahorita, que todavía no son definitivos, que van a crecer, ya no mucho, pero que todavía van a crecer, poco para que tengan la magnitud del reto que estamos enfrentando. En total, contabilizando los daños, les decía, de los 2 temblores que tuvimos en el mes de septiembre, tenemos 12,931 escuelas con algún tipo de daño en todas las entidades que sufrieron esta tragedia. De esas 12,931, 577 hasta el momento son escuelas que tenemos ya registradas y censadas que vamos a tener que reconstruir de manera total. Vamos a tener que volver a hacer 577 escuelas. Otras 1,847 escuelas tienen daños parciales pero importantes y que van a requerir de una reconstrucción, si no total, sí de una reconstrucción parcial. Y el restante de alrededor de las 10,000 escuelas que quedan son daños menores, pero que de todas formas tenemos que apoyar para reparar. ¿Qué significan daños menores? Que tienen vidrios rotos, puertas que hay que cambiar, temas que hay que resanar, pintar, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando pues de un universo muy grande, de una tarea que además tiene un reto gigantesco, que es la extensión del territorio que tenemos que cubrir. Y este es uno de los grandes retos logísticos que tenemos, no solo en educación, sino en todos los frentes para la reconstrucción, incluyendo el de vivienda. Por ejemplo, en el caso del estado de Chiapas, prácticamente todos los municipios tienen algún tipo de daño. Chiapas es un estado con un territorio grande, con una población dispersa, con una geografía complicada y con infraestructura o vías de comunicación limitadas. Y así tenemos también Oaxaca. Si bien en Oaxaca están concentrados los daños en la zona del Istmo, tampoco es una zona pequeña. Y hay otras zonas, como la zona mixteca, que tienen también algunos daños que son importantes. Tenemos daños en Puebla, tenemos en el Estado de México, tenemos en el Estado de Morelos, tenemos por supuesto en la Ciudad de México, que afortunadamente los daños en la Ciudad de México son menores respecto al de las otras entidades, pero este es el tamaño de la reconstrucción. Estamos haciendo, esto es un cálculo preliminar, pero más o menos con una destrucción de este tamaño, la inversión que se va a tener para la reconstrucción escolar será alrededor de 13,000 millones de pesos. Eso es lo que costará hasta el momento poder reconstruir de manera total estas 577 escuelas, que eventualmente el número puede crecer un poco, el poder hacer una reconstrucción parcial de más de 1,800 escuelas y los apoyos que vamos a dar a cada uno de los otros 10,000 planteles, que si bien no son daños graves, tenemos también que dar un apoyo económico y financiero para que puedan arreglar y dejar en buenas condiciones la escuela. En cuanto al regreso a clases, hoy lo puedo anunciar, y esto es una buena noticia, por primera vez desde que sucedió el último terremoto, tenemos ya en las zonas afectadas más niños en las escuelas que los que todavía no pueden ir a las escuelas. Son ya en total 8,5 millones de niños y de jóvenes que en las zonas afectadas ya han regresado y ya están tomando clases, y todavía nos falta que regresen otros 7,8 millones de niños, pero ya un poco más de la mitad afortunadamente han regresado. Y aquí tomamos una decisión en donde yo quiero agradecer y reconozco
al jefe de gobierno de la Ciudad de México y a los gobernadores de las zonas afectadas, porque tomamos una decisión que me parece que es muy responsable, y es que en las zonas donde hubo afectaciones y el temblor se sintió de manera significativa, las escuelas, esto implica toda la Ciudad de México, no regresan a clases hasta que no tengan un dictamen de seguridad estructural. No importa si la escuela tiene daños evidentes, lo cual es obvio, sino estamos revisando todas las escuelas, y por eso es una revisión lenta. Desde un inicio yo dije que nos íbamos a tardar cerca de 3 semanas en poder tener un regreso completo a clases. El domingo cumplimos la primera semana y afortunadamente ya llevamos más de la mitad de los alumnos en estas zonas que han regresado, pero el proceso va a llevar 3 semanas. ¿Por qué? Porque estamos yendo con los directores responsables de obra, que son los únicos acreditados para poder firmar un dictamen de seguridad estructural, hacen una revisión con calidad y minuciosa de cada uno de los planteles. Hemos estado invitando a los medios de comunicación para que con toda transparencia y abiertamente se vea cómo se están haciendo estas revisiones y generar la confianza que se debe de tener. En este proceso nos está apoyando el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, que es el colegio de ingenieros más antiguo, fundado desde 1946, con el mayor número de afiliados, el que todos conocemos coloquialmente como el Colegio de Ingenieros. Han avalado el procedimiento que están llevando a cabo los directores responsables de obra, y bueno, pues estamos en este proceso, y todos los días por las tardes damos el corte de las escuelas que ya tienen el dictamen de seguridad estructural y que por lo tanto pueden iniciar clases al día siguiente, y por eso ha sido un regreso escalonado y pausado, pero creemos que esto nos da el equilibrio que tenemos que tener en estos momentos. Por un lado, lo más pronto posible empezar a regresar a la normalidad, y parte central de la normalidad es regresar a clases. Los niños necesitan regresar a clases. La UNICEF, que nos está ayudando, por ejemplo, tenemos un programa junto con la UNICEF de apoyo y ayuda psicológica para los niños y los jóvenes que después de una experiencia tan fuerte como es este terremoto puedan ser atendidos, pero ellos mismos en su experiencia en muchos lugares del mundo lo que recomiendan es regresar a clases lo más pronto posible. Y sí, así lo estamos haciendo, pero lo tenemos que hacer con toda responsabilidad, y por eso estas revisiones diarias, y hasta que no tiene una escuela un dictamen de seguridad estructural, no aprobamos su regreso a clases. Todos los días subimos a la página de la SEP el listado de las escuelas que ya tienen este dictamen y que oficialmente están autorizados para regresar. En la página de la SEP lo checan los maestros, los padres de familia, las mamás, etcétera, y saben que al día siguiente pueden regresar. Y en este proceso estamos. El siguiente paso, cuando terminemos de regresar a clases, va a ser la reubicación de los alumnos que van a estar en planteles que vamos a tener que rehabilitar, para que también de inmediato se puedan incorporar a las escuelas bajo 2 estrategias. Algunos de estos alumnos van a ser reubicados en planteles cercanos que tengan buenas condiciones y tengan el espacio para recibirlos, y en otras ocasiones, si es que fuera más conveniente, en aulas temporales. Tenemos ya un buen número de aulas temporales que ya estamos construyendo, particularmente en Oaxaca y en Chiapas, que fueron los afectados por el primer temblor. Nos tardamos más o menos 15 días o 3 semanas, dependiendo del número de aulas, en construir las aulas temporales, y esa será otra vertiente para que los niños de los planteles que vamos a tener que intervenir, ya sea parcial o la reconstrucción total, también puedan regresar a clases. En ese sentido, estimamos que más o menos a las 4 semanas o 5 semanas a más tardar de haber sucedido el último temblor, todos los niños podrán estar de regreso en clases, o en escuelas que tengan dictamen de seguridad estructural, o en el caso de las escuelas que se van a tener que reconstruir, en otros planteles o en aulas temporales. Y finalmente la tercera etapa va a ser la etapa de la reconstrucción, en donde, reitero, ya les di las cifras, los montos que vamos a tener que invertir, y por supuesto el gran reto del despliegue logístico en un territorio tan grande, el que vamos a tener que cubrir, pero pues estamos trabajando en ese sentido, y la Secretaría de Educación Pública está volcada para ese propósito. Si les parece, y entendiendo el tiempo, quería iniciar dando esta explicación, dándoles las cifras, los números. Ahorita que pasemos a las preguntas, estaré encantado de contestar cualquier duda sobre este tema o cualquier inquietud. Y simplemente para terminar,
de manera muy resumida, pasando a lo educativo, déjenme hacer dos reflexiones. Uno, muchos de ustedes conocen la reforma educativa, conocen los avances que hemos tenido, que me parece que particularmente los de este año han sido muy importantes y significativos, pero déjenme simplemente resumir en dónde estamos, recordar junto con ustedes la importancia de esta reforma y algunas reflexiones de lo que, de una visión a futuro y de la importancia y de los retos que vamos a tener que enfrentar como país en las siguientes décadas. En cuanto a la reforma, muy rápido yo les diría que las resistencias políticas que seguía enfrentando la reforma, que venían de liderazgos que no querían perder privilegios como la herencia de plazas, como el control de la vida del maestro, de sus ascensos, etcétera, en gran medida se han venido venciendo. Afortunadamente este año fue el primer año en muchos años, en 20 años, en donde no tuvimos un paro magisterial el Día del Maestro, el 15 de mayo, que era tradición que cada 15 de mayo hubiera un paro. Pudimos regresar a clases sin ningún contratiempo en este regreso a clases en el mes de agosto, esto incluyendo por supuesto los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y además en estos 4 estados en este año se pudieron evaluar la totalidad de los normalistas, de los jóvenes normalistas que tienen que hacer un examen para entrar al servicio profesional docente y que en estas entidades habían tenido resistencia, ya no se tuvieron, y estos jóvenes, incluyendo por ejemplo a los egresados de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, todos han hecho sus evaluaciones y los que la han pasado han obtenido una plaza y los que no les hemos dado capacitación para que puedan volver a presentar el examen y hemos podido cumplir de esta manera con uno de los objetivos centrales de la reforma. Pero no solo ello, los maestros que habían quedado pendientes de evaluarse en estas 4 entidades, entre mayo y julio de este año pudimos evaluar al 98% en el estado de Michoacán, a más del 100% en el estado de Guerrero, porque fueron todos los convocados más un grupo de voluntarios, el 90% en Oaxaca y el 99.4% en Chiapas, es decir, un avance de prácticamente todos que pone en estos lugares o en estas entidades donde había habido una mayor resistencia a la reforma en ruta, caminando, avanzando, con gobernabilidad y con paz, que era algo también muy importante. Y tenemos además cada vez más maestros que una vez que conocen cómo funciona verdaderamente la reforma educativa, terminan y la están apoyando. ¿Por qué? Porque en lugar de tener que comprar una plaza, se la ganan por su propio mérito. ¿Por qué? Porque en lugar de estar esperando un ascenso para director, que podrían pasar muchos años y dependía del influyentismo, de las conexiones políticas con la burocracia o con alguna expresión sindical, hoy lo pueden conseguir por el mérito y por el esfuerzo. Y también los padres de familia. Hay ya movimientos de padres de familia en estas entidades que piden maestros evaluados porque entienden muy bien que un maestro evaluado es un maestro que está demostrando que tiene los conocimientos adecuados para dar clases y como todos es lo que queremos para nuestros hijos, los mejores maestros que se tienen. Dicho esto y para concluir, a la par de poder avanzar y poder ir enfrentando y venciendo estas resistencias que había a la reforma educativa, pudimos avanzar con el nuevo modelo educativo, que son los contenidos y es el cambio pedagógico. Lo que hemos dicho, pasar de un modelo centrado o basado exclusivamente en la memorización a un modelo en el que los niños aprendan a aprender. Y con ello, muchos cambios. Hicimos ya los nuevos planes de estudio con los mayores expertos, estamos preparando los nuevos libros de texto, también con los mejores y mayores expertos que tiene este país, la reorganización que estamos haciendo de las escuelas, la inversión que se está haciendo para mejorar con escuelas al 100 la infraestructura escolar con una inversión de 50,000 millones de pesos, el tema del modelo dual que ya aquí se nos explicó y que muchos de ustedes conocen, el inglés que es algo fundamental. Tenemos un proyecto con una visión de Estado para que en 20 años la totalidad del sistema de educación pública de nuestro país sea bilingüe o trilingüe para quien tiene una lengua materna distinta al español. De lograrlo vamos a ser el primer país de Iberoamérica y el primer país en vías de desarrollo en tener un sistema plenamente bilingüe de esta manera. ¿Cómo lo estamos haciendo? Cambiamos el enfoque. Tenemos
200,000 escuelas de educación básica en nuestro país. Querer tener 200,000 maestros de inglés era un reto imposible de cumplir porque en México no existe esa cantidad de maestros de inglés. Entonces cambiamos la lógica. ¿Cuál fue la lógica? Cambiar y hacer un esquema para que las escuelas normales, que es donde se forma a la mayoría de los maestros y de los futuros maestros, sean bilingües y ellos se gradúen teniendo un alto conocimiento de inglés. No solo maestros de inglés, sino todos, porque esa es la única manera en que podemos hacer que los planteles sean realmente bilingües. Sí, un maestro que enseñe la lengua inglesa, pero que todos los maestros puedan hablar inglés para que se dé esa densidad. ¿Qué es lo que se requería para eso? En las normales tenemos una matrícula de 90,000 alumnos. Pedí hacer un estudio. Lo que indicó este estudio es que con 1,500 maestros de tiempo completo, estos maestros podían cubrir 4 grupos de 20 alumnos que podían llevar 6 horas de inglés a la semana y esa es la mitad del turno del maestro. La otra mitad se puede destinar a tutorías y a laboratorios de inglés que estamos construyendo en todas las normales. Es decir, un joven normalista va a poder recibir 12 horas de inglés a la semana durante 4 años. Eso es una educación que le permite tener una formación bilingüe. ¿Cuál fue el siguiente paso? Entender cómo podíamos jalar a los mejores o convocar a los mejores maestros y hacer una convocatoria para ello. Y entonces pedí que se hiciera un estudio de mercado de cuánto era lo que se ganaba en promedio en las escuelas particulares a los maestros de inglés o en las academias de inglés. El resultado de ese estudio es que eran 15,000 pesos al mes y desafortunadamente en la mayoría de los casos sin prestaciones sociales. Entonces creamos una plaza con todo lo que nos permite la ley para las escuelas normales de 21,000 pesos libres más todas las prestaciones de ley. Y así sacamos una convocatoria que a la vez va a ser muy estricta. Hicimos un acuerdo con la Universidad de Cambridge y tienen que pasar, estos maestros que van a competir por estas plazas, tienen que sacar el puntaje más alto de inglés de la Universidad de Cambridge, después aprobar el examen para ser maestro de inglés de la Universidad de Cambridge y aprobar también el examen de ingreso al servicio profesional docente, que es el que tienen que hacer todos los maestros después de la reforma educativa. Eso nos va a garantizar tener a los mejores que empiecen en el ciclo escolar 2018-2019 y 4 años después vamos a tener la primera generación de maestros, todos bilingües, en el 2022, pero después cada año se va a agregar una generación y ante la tasa de retiro y el aumento de las generaciones, en una proyección de 20 años, la totalidad de los maestros del sistema de educación pública de nuestro país, no solo los de inglés, la totalidad serán maestros con una educación bilingüe. Y nada más para que vean el éxito que ha tenido, sacamos la convocatoria para las primeras 645 plazas de las 1,500 y para concursar por esas 645 plazas se inscribieron más de 30,000 personas. Es decir, vamos a poder hacer sin lugar a dudas y con un sistema tan estricto de selección, tener sin lugar a dudas a los mejores y esto le va a dar un cambio no solo al sistema educativo, sino la plataforma de competitividad y de las puertas que se les van a abrir a los niños y a los jóvenes en México van a ser extraordinarias y va a ser un elemento que ningún otra nación de América Latina, de Iberoamérica o de los países, del resto de los países emergentes va a tener como nuestro país. En fin, creo que ya abusé del uso de la palabra, quisiera abrir a las preguntas si están de acuerdo, simplemente con una reflexión que es muy importante y que creo que le da un valor todavía mayor a esta reforma educativa que desde mi óptica es el eje para organizar un futuro exitoso de nuestra nación, en donde estoy convencido que México puede ser una gran potencia en el siglo XXI y que lo va a lograr a través de la educación, de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Pero un gran reto que vamos a vivir, y no tan lejos, en los siguientes años y en las siguientes décadas, es el cambio tecnológico. Según muchos estudios, hacia el año 2030, más del 30% de las actividades de manufactura que hoy se hacen con mano de obra de capital humano se van a mecanizar totalmente. Muchas de ellas en industrias que muchos de ustedes no solo conocen, sino representan, como la industria automotriz, como la industria aeroespacial, como muchas industrias que hoy son la potencia que tiene México. Y eso nos va a generar un gran reto porque va a generar un desplazamiento de empleo, pero va a crear otras oportunidades muy importantes. Por ejemplo, en la estadística, el manejo
de lo que hoy se conoce como Big Data, que cada vez crece más y cada vez es más importante y fundamental para todo, va a requerir de expertos en el manejo de datos. Estoy dando nada más 2 ejemplos, pero estoy dando 2 ejemplos que llevan a un lado. Si México quiere ser, como estamos convencidos que lo puede ser por muchos elementos de historia, de cultura, de lo que hoy tenemos como país, de nuestra demografía, de lo que hemos alcanzado en los últimos 30 años con una economía abierta y una democracia, y estas reformas como la educativa, la energética, la de telecomunicaciones, etcétera. Pero si queremos ser esa potencia que podemos ser en el siglo XXI, va a depender, como siempre, pero ahora con mucha mayor fuerza, de la calidad de la educación que tengamos. Si tenemos un capital humano bien preparado, que pueda enfrentar los retos del cambio tecnológico, México, sin lugar a dudas, será una potencia en el siglo XXI y podrá hacer una historia como la que hizo Corea del Sur en el siglo XX. Pero si no nos preparamos y no continuamos con la ruta de la reforma educativa y damos los siguientes pasos para consolidar a nuestra nación en innovación, ciencia y tecnología, será muy difícil. Con esto concluyo y pues muchas gracias a todos y estoy a sus órdenes. Agradecemos al secretario de Educación Pública y le solicitamos permanecer en el estrado, ya que a continuación Manuel Herrera Vega, presidente de CONCAMIN, le hará entrega del libro de los 100 años de CONCAMIN y un presente por su participación. Gracias. Nos piden del Estado Mayor que ya terminó, las preguntas las dejamos por otra ocasión, pero créanme que realmente confiamos en el secretario de Educación, la reforma educativa está en pie y todos ustedes sientan la tranquilidad de que la vinculación que está teniendo con CONCAMIN es una gran vinculación para preparar a la gente como ustedes las necesitan. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al secretario de Educación Pública y lo despedimos, por favor, con un fuerte aplauso. A continuación, los invitamos a trasladarse a la comida magistral en el Salón Magno 306, por lo que les solicitamos llevar consigo todas sus pertenencias.